Y acá es donde juegan las variables, algo que ya vengo adelantando, las variables cualitativas o variables cuantitativas. Muchas veces no se tratan de mezclar, pero se pueden mezclar tranquilamente las variables cualitativas con cuantitativas. Cuantitativo es numérico, cualitativo es una calidad o una característica. Y luego hay algo muy interesante, que son las variables dependientes o independientes. Hay variables que no son influenciadas por otras variables. Por ejemplo, la variable de tiempo o de nota, una nota, perdón, mejor dicho, la variable del tiempo es independiente, es una variable que no va a cambiar porque los chicos van a ir a la escuela de las 8 a las 10 de la mañana y de las 10 a las 12 y van a estar. Es una variable fija. La variable que sí puede modificarse es la materia. Puede ser una variable dependiente, porque no tiene los mismos resultados, porque yo puedo poner la variable de que matemática esté de las 8 a las 10 de la mañana, o que esté literatura, o que esté inglés, entonces va modificando. Y el promedio va variando. Por eso hay una variable que está influenciada y otra que no está influenciada. La variable independiente, como su nombre lo dice, no hay nada que la perturbe. No la puedo modificar, no la puedo cambiar. Está. Es la que me toma como patrón de eje de decir, yo quiero saber acá qué sucede cuando tengo la variable independiente A y cuando tengo la variable independiente B. Mañana tempranito o al mediodía. Y la variable independiente es lo que me va a modificar, me va dando los cambios. Y luego tenemos variables intervinientes y variables moderadoras. Hay variables que tratan de controlar y van ajustando sobre las variables independientes y las variables independientes. Y las variables intervinientes son las que intervienen adentro de esa variable que yo estoy buscando. Y, por ejemplo, puede ser el grupo etario con el que yo estoy trabajando. Es una variable que no va a ser el promedio el mismo en un chico de 10 años que en un chico de 11 años. Probablemente, voy a decir una teoría, pero habrá que responderla, que un chico de 8 años, o el grupo etario de 8 años, tengan mejor promedio de notas que los chicos de 14 años, con las mismas materias y en el mismo horario. La variable que interviene, que le estoy modificando, es la edad. ¿Por qué puede variar eso? Probablemente porque los adolescentes se acuesten más tarde, porque se queden mirando televisión hasta tarde y a la mañana duerman más. No lo sé. Habrá que preguntárselo, habrá que verlo. O quizás es al revés. Rinden mejor los chicos, los preadolescentes a la mañana. Bueno, de esa manera nos preguntamos y de esa manera utilizamos las variables que tenemos. Ahora, ¿cómo describimos una variable? Ese dato que tenemos, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo lo analizamos? ¿Qué valores me va a dar? ¿Cómo decimos? Bueno, yo tomé un dato, tomé un número, yo tengo un promedio de chicos con determinada edad, y estos son mis datos, estos son mis números. ¿Qué hago con esto? ¿De qué me sirve? ¿Cómo lo puedo manejar? ¿Qué puedo hacer rápidamente? Bueno, se habla de eso de medidas de tendencia central. Son las medidas de análisis de cómo se comporta un determinado valor numérico. Nosotros hablamos rápidamente de la moda, la media y la mediana. Ustedes lo habrán escuchado mil veces, quizás con distinto nombre, pero la verdad es que la moda es lo más frecuente, es lo que se sucede más frecuentemente, que es lo más común. La media es un valor promedio, es el valor del medio. Y la mediana es un número que entre toda la agrupación numérica se ubica en el medio, exactamente en el medio entre unos valores y otros. Ahora lo vamos a ver un poquito mejor. Acá voy a mostrar una gráfica para que podamos jugar un poquito, para que puedan entender los ejercicios. El X y son hermanos, son la cantidad de hermanos. 0 hermanos, un hermano, dos hermanos, tres hermanos, cuatro y cinco hermanos. El F minúscula
el phi con F minúscula, es un número de alumnos que respondieron. 18 personas dijeron que no tienen hermano, 15 que tienen un hermano, 10 que tienen dos, 9 que tienen tres, 6 personas, 6 niños dijeron que tenían 4 hermanos y 2 dijeron que tenían 5 hermanos. Con F mayúscula es el número de alumnos que respondieron en forma acumulada. ¿Sí? Es 18 inicialmente, 18 más 15, 33, más 10, 43, es la acumulada. ¿Esto qué me va a decir? Son la cantidad de personas que respondieron la encuesta. Esto tiene que ser coincidente, por supuesto. Y el valor de datos por variables buscadas, se llama esto, que es el X por esto por esto. Me va a dar un número que me va a servir para sacar el valor de la media, que lo que me hace es multiplicarme la cantidad de personas que respondieron por el número de hermanos, en este caso la variable de hermanos. Fíjense, estas son variables. La variable es eh, número de hermanos. Esa es la variable. A mí me interesa saber cuántos alumnos tienen cierta cantidad de hermanos. ¿En dónde? Bueno, puede ser en un colegio, en una salita, de los pacientes que vi esta semana, en cualquier lugar. Me interesa saber la cantidad de hermanos. Bueno, acá probablemente por cantidad el cero sea el más frecuente. Es el número más frecuente que voy a tener. 18 personas respondieron que no tener hermanos es lo más frecuente. La moda, eso se llama número modal o la moda, es el dato que más se repite. En un grupo de datos se puede obtener una sola moda, siendo unimodal, dos bimodal o tres es multimodal. Por ejemplo, acá si tenemos números de distintas características o datos que hemos juntado de cualquier otra pregunta, fíjense que el 25 es unimodal, 20 es bimodal, porque se repite Para el que 20, veamos ese, el 25. ese O puede ser multimodal, donde fíjense que se repite acá el 20, se repite el 25 y se repite el 30. Acá hablamos que es multimodal y eso eh, nos ubica de cuáles son los números más frecuentes de ver. Ahora bien, la mediana lo que decimos es la media posicional, que es exactamente la mitad del grupo de datos. ¿Cómo se hace esto? Si el número es pequeño, si el número es muy pequeño, vamos a suponer 60 como tenemos acá, que tenemos 60 chicos que respondieron a la pregunta, nosotros agarramos y ponemos en fila india 18 veces el cero, termina el cero, 15 veces el uno, 10 veces el 2, 9 veces el 3, 6 veces el 4 y 2 veces el 5. Y decimos, bueno, de 60, ¿cuál es la mitad? Bueno, 30. ¿Cuál es en la posición 30, qué número tenemos? El uno. Bueno, la mediana es el uno. Entonces, la mediana es un hermano. Ese es el promedio. Ahora bien, esto se puede hacer esta cuenta, porque ¿qué puede pasar? Que nosotros tenemos 60. Si tenemos 1 millón de personas que respondieron a la encuesta, no vamos a poner 1 millón de números en fila india. Lo que vamos a decir es que agarramos el número de personas, lo dividimos por 2. Vamos a suponer 1 millón, lo dividimos, son 500.000. Vamos al número acumulado y buscamos 500. Acá, por ejemplo, son 60. Lo dividimos por 2 porque es la media, la mediana, y es 30. Entonces buscamos el 30 donde está y está en esta posición. Coincide con un hermano. Cuando los números son impares, que puede pasar que haya 1.000.000, nosotros lo que buscamos es los dos números del medio y lo dividimos por 2 y esa es la posición que vamos a ir a buscar en la lista donde se encuentre. ¿Sí? Tenemos que juntar los dos. Eso es la mediana normalmente. Y la media es el número proporcional, el promedio que nosotros vamos a tener de, eh, de un dato determinado, sea el dato que fuese, en este caso de hermanos. Es verdad
que hay cuestiones que no se pueden partir, porque nosotros no podemos decir que el promedio era de un 1,6 hermanos. Bueno, ahí depende el análisis que se hace y qué es lo que nosotros queremos averiguar. Pero el promedio de datos nos dio que en el grupo de chicos, de pacientes, de alumnos, el promedio de hermanos es 1,6. Hay veces que el número puede ser aceptado como valor y otras veces hay que darle un número redondo dependiendo de la toma de decisiones que queremos hacer o hacia dónde nos vamos a acercar. Pero digamos que estos son los tres valores de medida central que nosotros queremos responder. ¿Cuál es? Normalmente lo que más se utiliza es el promedio. La moda se puede utilizar en donde, generalmente en cuestiones económicas o en valores económicos, en valores de marketing. ¿Qué es lo que más frecuentemente quiere la gente? ¿Qué es lo que más frecuentemente consume la gente? ¿Se entiende? Y la mediana es el promedio de la cantidad de gente que va a haber en un dato de valor medio del grupo poblacional. Pero repito, lo más fuerte es el promedio y la moda. Ahora bien, ¿cómo nosotros conocemos o cómo podemos conocer la extensión de una característica o de un problema? Por ejemplo, ustedes, ¿cómo pueden saber la prevalencia de chicos, para quienes estén en el secundario, que utilizan un celular? ¿Cuál es la prevalencia? Normalmente la prevalencia es una denominación que se utiliza en salud, porque es la población que está afectada por un determinado evento, por una determinada situación, sobre el número de población. O sea, las personas que tienen una determinada situación de vida, dígase una enfermedad, sobre la población total. Sobre la población total. Ustedes quieren saber cuál es la prevalencia del uso de celulares en sus aulas, entonces van a contar todos los chicos que tienen celular sobre la cantidad de alumnos que tienen en el aula. Eso les marca la prevalencia del uso de pantallas. Pero lo que hablábamos hoy, probablemente la realidad que ustedes tengan puede ser similar o no a otras entidades. ¿Qué hacemos nosotros en salud muchas veces? Nosotros hacemos trabajos de prevalencia, por ejemplo, en el consumo de tabaco de madres embarazadas. ¿Qué hacemos? Nosotros tenemos un resultado. Nuestra prevalencia es de tanto porcentaje, o de 7,6 madres por 10 a la n es el valor que nosotros queremos saber en población. Nosotros tenemos un valor. Nosotros lo que hacemos es compararlo con otras prevalencias, porque muchas veces probablemente ese trabajo ya se hizo. Por ejemplo, en Jujuy se hizo el trabajo de cuántas madres fumaban durante el periodo de embarazo. Nosotros lo queríamos saber en nuestro hospital. Y fuimos más allá y lo quisimos saber en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y fuimos más allá y lo fuimos a hacer a la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿qué hicimos? Comparamos con Jujuy, sí, la prevalencia es la misma. Y nos comparamos con Córdoba, nos comparamos con Santa Fe, y ahí vemos por qué Jujuy puede llegar a tener un número más bajo. Y ahí nos empezamos a preguntar. Y a ustedes, si se van a hacer alguna pregunta y quieren responderla, también se van a comparar con otros que ya lo hicieron. Y tendrán que después buscar el por qué tienen un número más o menos bajo que determinado lugar.